Ética y moral, ¿qué son y en qué se diferencian? Seguro has escuchado hablar de ética y moral, y muchas veces se usan como si fueran lo mismo. Pero en realidad, aunque se parecen, no son exactamente iguales, especialmente cuando hablamos de estos términos en filosofía. Los dos tienen que ver con cómo debemos actuar en sociedad, pero la manera en la que se enfocan es distinta. Vamos a ver qué significa cada uno y cómo se diferencian. ¿Qué es la ética? La ética es una parte de la filosofía que se encarga de pensar sobre lo que es correcto o incorrecto. Básicamente, la ética se pregunta qué es el bien y cómo deberíamos actuar para alcanzarlo. La palabra ética viene del griego ethos, que significa costumbre, porque tiene que ver con las costumbres y cómo orientarlas hacia lo correcto. La ética no solo dice lo que está bien o mal, sino que también se pregunta por qué ciertas cosas son correctas o incorrectas. Un filósofo muy importante en este tema es Aristóteles, que decía que para ser éticos tenemos que actuar con equilibrio, ni exagerar ni quedarnos cortos, y que esa forma de actuar se va aprendiendo con la práctica. ¿Qué es la moral? Por otro lado, la moral son las reglas y valores que una sociedad sigue para decidir qué está bien y qué está mal. Es como un conjunto de normas que guían lo que hacemos. Por ejemplo, en nuestra sociedad, se considera moralmente bueno ayudar a otros y malo lastimar a alguien. La palabra moral viene del latín mos, que también significa costumbre, pero está más enfocada en lo que una cultura o comunidad específica cree que está bien. La gran diferencia es que la moral es concreta y puede cambiar según el tiempo y el lugar. Por ejemplo, lo que es moralmente aceptable en una cultura puede ser diferente en otra. ¿En qué se diferencian? Aunque la ética y la moral tienen que ver con cómo actuamos, se diferencian en varias cosas importantes. Reglas vs reflexión. La moral nos dice las reglas que debemos seguir, por ejemplo, no robar, pero la ética se pregunta por qué deberíamos seguir esas reglas. La moral te dice qué hacer y la ética te pregunta por qué lo haces. Día a día vs filosofía. La moral se aplica todos los días con normas claras, mientras que la ética es una reflexión más profunda sobre si esas normas tienen sentido o si son justas. Relativo vs universal. Las normas morales pueden cambiar según la cultura o el tiempo, lo que es bueno aquí puede no serlo en otro lugar, pero la ética busca encontrar principios que sirvan para todas las personas, sin importar de dónde sean. Acciones vs intenciones. La moral se enfoca en lo que hacemos, nuestras acciones, mientras que la ética también presta atención a por qué hacemos lo que hacemos, nuestras intenciones. Por ejemplo, para la moral lo importante es si hiciste algo bueno o malo, pero la ética también se fija en cuáles fueron tus motivos. ¿Cómo se relacionan? Aunque son diferentes, la ética y la moral están conectadas. La moral son las reglas que seguimos para vivir en sociedad, pero la ética es como un examen que le hacemos a esas reglas para ver si son justas y correctas. La ética te ayuda a pensar si lo que está bien para tu sociedad realmente lo está, o si hay cosas que deberían cambiar. Por ejemplo, algo que antes se consideraba correcto, como discriminar a las personas por su color de piel, hoy en día se ve como algo completamente inmoral. La ética nos ayuda a pensar críticamente y mejorar nuestras normas morales. Resumiendo, la moral son las reglas y normas que seguimos en nuestra vida diaria, mientras que la ética es esa reflexión que hacemos sobre por qué seguimos esas normas y si son correctas. La ética te ayuda a pensar mejor sobre lo que haces y a desarrollar un sentido de responsabilidad y conciencia sobre tus decisiones.